El Cantón de la Unión siempre se ha sentido identificado con los cerros de la Carpintera. Es una especie de símbolo, de insignia del cantón, y hay una relación muy profunda entre los habitantes del cantón y los cerros de la Carpintera. Nuestro concepto de defensa de los cerros de la Carpintera ha cambiado con el tiempo. Tenemos que ver cómo combinamos la protección de la naturaleza y de los recursos naturales, principalmente el recurso hídrico, con la existencia de poblaciones humanas que están alrededor. Y esto puede ser un reto más interesante, porque proteger un área donde no vive nadie, pues es simple. Ahora, proteger una zona involucrando a la gente que vive ahí en esta protección, yo creo que eso es un experimento bonito, ¿no? En el proceso que se ha dado en la zona protectora Cerros de la Carpintera, la iniciativa de Bosque Modelo ha jugado un rol de facilitación en la comunicación y en la concertación entre actores con diversos intereses personales, productivos, políticos. Entonces, el aporte que hemos dado es de ese fomentar el acercamiento de ideas, de intereses, que es la naturaleza de un bosque modelo. Una zona protectora en la categorización que se usa en Costa Rica es una categoría de conservación que depende de la convicción, de la participación de la gente, de que la gente decida que su propiedad privada sea un espacio de conservación, sin que esto signifique renunciar a los beneficios de esa propiedad privada. Ahí está la magia de tener experiencias como las de la zona protectora Cerro de la Carpintera. Es algo muy novedoso que seamos nosotros propietarios, contribuyentes a conservar una zona de protección. Si bien antes no conocíamos esa cultura, creo que podemos, en conjunto con este soporte de las otras asociaciones, fundaciones, organizaciones internacionales e interinstitucionales, podemos lograr capturar la mayor parte de las propiedades de la carpintera, que no sean únicamente conservación, sino que puedan producir algo que los propietarios estén interesados para llevar este proyecto a cabo, si no, no sería interesante para ellos. Ese vínculo bosque-personas es el área de acción de los bosques modelo, con mayor énfasis que otros tipos de iniciativa y con una visión más integradora, porque vale tanto la conservación como el aprovechamiento, como el desarrollo humano. Que estamos hablando de un área protegida en donde la mayoría de la propiedad de la tierra es privada, y que esto significa un reto para el país, porque tenemos una cantidad de áreas protegidas en el país que reúnen estas condiciones y que hasta el momento no hemos sabido cómo implementar o cómo elaborar e implementar planes de manejo de manera consensuada en estas categorías de manejo. Entonces, esta ha sido una experiencia nueva para el país, muy valiosa, en donde aprendimos mucho y seguimos aprendiendo por el trabajo de enlace, sobre todo con propietarios del área protegida. Yo diría que ha sido un proceso exitoso en cuanto a lo que es la conjunción de diferentes opiniones de grupos sociales, en cuanto a también a tener una herramienta novedosa de planificación, ya que el país no tenía experiencia en ese campo. Ha sido sumamente valioso el apoyo y la ayuda técnica que ha dado Bosque Modelo para salir adelante con el proceso y también ayudar en la búsqueda y de nuevos mecanismos de planificación. Yo siento que en realidad el proceso ha demostrado que es válido, un proceso que ha trabajado más con voluntades que con recursos económicos, y ese principio de voluntad de alianza que muy bien ha proyectado y apoyado la Red Internacional de Bosque Modelo. Actualmente estamos involucrándonos e involucrando gente con otras zonas protectoras. Entonces creo que hemos logrado una participación creciente de la gente en estrategias de conservación y una mayor conciencia de la gente de su significado.